Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Silvia Jiménez con el pulso de las noticias en este 12 de noviembre del 2025. Comenzamos. Organizaciones migrantes acusan retroceso humanitario en Canadá tras el presupuesto 2025, que reduce admisiones de residentes permanentes. La Red de Derechos de los Migrantes, la coalición migrante más grande de Canadá, denunció que el presupuesto 2025 y el nuevo plan de inmigración representan un retroceso en derechos humanos y refuerzan la narrativa que culpa a los migrantes por la crisis de vivienda y el alto costo de vida. La organización, que agrupa 40 colectivos en 8 provincias, alertó que el gobierno mantiene el objetivo de 380,000 residencias permanentes, pero ignora los 3 millones de personas con estatus temporal, quienes trabajan, pagan impuestos, pero no tienen los mismos derechos. Entre los puntos más críticos, se eliminan 10,000 plazas para personas refugiadas entre 2026 y 2027, después de recortar 14,000 el año pasado. Se reducen a la mitad los permisos para estudiantes internacionales de 305,000 a 155,000. Se introducen copagos médicos para personas refugiadas y el financiamiento en salud baja de 598 a 411 millones de dólares, sin presupuesto después de 2026. 22,000 visas menos para trabajadores extranjeros temporales, mientras trabajadores agrícolas y pesqueros, sectores esenciales, siguen sin camino a la residencia permanente. La red señaló que culpar a la inmigración por la crisis de vivienda es falso. El alquiler subió 4.5%, incluso con menos estudiantes internacionales. Además, advierte que reducir la migración afectará la economía en un país con población envejecida y falta de mano de obra en salud, construcción y alimentos. Níger Sarabia, vocero de la organización, afirmó: recortar la inmigración no hará que la vivienda sea más asequible ni mejorará los servicios, y los datos del último año lo demuestran. Esto reducirá nuestra economía, agravará la escasez de mano de obra y dejará a los trabajadores aún más vulnerables a la explotación. El gobierno ha entregado un presupuesto de subsidios corporativos y gasto militar en lugar de abordar las verdaderas causas de la falta de asequibilidad. La red propone eliminar permisos de trabajo ligados a empleadores que facilitan abusos, garantizar derechos laborales plenos y crear vías reales hacia la residencia permanente. Mientras el gobierno argumenta que el ritmo de llegada supera la capacidad del país, organizaciones migrantes responden que el problema es político, no poblacional. Los premiers provinciales preparan su reunión virtual con el primer ministro Mark Carney, priorizando inversiones en infraestructura y actualizaciones sobre negociaciones comerciales con Estados Unidos. Las inversiones en infraestructura y el estado de las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos serán los principales temas de la reunión virtual que los premiers sostendrán con el primer ministro Mark Carney el próximo 17 de noviembre. En una carta conjunta enviada a Carney, los líderes provinciales destacaron la necesidad de mantener una comunicación constante con Ottawa, especialmente tras las recientes tensiones comerciales con Washington. La carta, firmada por Rob Lance, premier de la Isla del Príncipe Eduardo y actual presidente del Consejo de la Federación, señala que la colaboración entre las provincias ha sido clave para impulsar el comercio interno y apoyar a los trabajadores y empresas afectados por los cambios en la relación bilateral con Estados Unidos. Las tensiones aumentaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump suspendiera las conversaciones comerciales con Canadá, tras molestarse por un anuncio del gobierno de Ontario que criticaba los aranceles y utilizaba imágenes del expresidente Ronald Reagan. El anuncio, financiado con unos 75 millones de dólares, se transmitió durante la Serie Mundial de Béisbol antes de ser retirado. Durante la próxima reunión, los mandatarios provinciales también esperan abordar temas como las relaciones con China e India, el avance de los grandes proyectos federales y la inversión en infraestructura nacional. En su carta, Lance recordó las palabras de Carney en el discurso del trono, destacando que este momento representa una oportunidad para transformar la economía canadiense como no se había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Canadá impone nuevas sanciones a Rusia durante la cumbre del G7 en Ontario, en coordinación con aliados.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, anunció este miércoles nuevas sanciones contra Rusia en el marco de la reunión del Grupo de los 7 países más industrializados que se celebra en la región de Niágara. Las medidas, que entran en vigor de inmediato, están dirigidas contra personas y empresas involucradas en los ataques con drones y ciberataques rusos en Ucrania, así como contra más de 100 embarcaciones utilizadas para evadir sanciones internacionales y 2 compañías de gas natural licuado. Anand aseguró que Canadá continuará aumentando la presión junto a sus aliados hasta que Rusia ponga fin a su invasión injustificada de Ucrania. En total, las nuevas sanciones afectan a 13 individuos y 11 entidades rusas y están alineadas con las acciones recientes de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Durante el encuentro, los ministros del G7 se reunieron también con el canciller de Ucrania, Andriy Sybiha, luego de que Rusia volviera a atacar la red eléctrica ucraniana, provocando apagones generalizados justo cuando se aproxima el invierno. Además de la guerra, los diplomáticos analizan temas como seguridad energética, minerales estratégicos y comercio internacional, en un contexto marcado por las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Con este evento, Canadá cierra su presidencia del G7, reafirmando su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. Investigan la tercera muerte de una ballena jorobada en la costa de la Columbia Británica, posiblemente por colisión con una embarcación. El Departamento de Pesca y Océanos de Canadá investiga la muerte de una tercera ballena jorobada ocurrida en las últimas semanas frente a la costa de Columbia Británica. La ballena fue encontrada el pasado 8 de noviembre cerca de la isla Lasqueti, en el estrecho de Georgia, y fue identificada como Polyphemus, un ejemplar de 21 años que migraba entre Hawái y las aguas canadienses. Según Caitlin Birdsall, directora de la Sociedad de Educación e Investigación Marina, todavía no se sabe qué provocó la muerte, aunque los choques con embarcaciones son una de las principales amenazas para esta especie. Birdsall señaló que muchas colisiones no se reportan o pasan desapercibidas y que en los últimos meses se ha notado un aumento en los reportes de accidentes. Desde septiembre, se han registrado al menos 3 casos confirmados de ballenas muertas tras impactos con barcos, incluyendo un incidente con BC Ferries y otro con una embarcación turística de observación de ballenas. El Departamento de Pesca recordó que, aunque las poblaciones de ballenas jorobadas se han recuperado desde que se prohibió la caza comercial en los años 60, los golpes con barcos siguen siendo una seria amenaza para su supervivencia. Se suspende la huelga del Sindicato de Mantenimiento del Transporte Público en Montreal, permitiendo reanudación gradual de servicios pronto, tras acuerdo tentativo para continuar negociaciones. El servicio de transporte público en Montreal comienza a volver a la normalidad luego de que el sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento decidiera suspender su huelga la noche del martes. La decisión llega justo después de que el ministro de Trabajo de Quebec, Sean Boulet, presentara un nuevo proyecto de ley que daría al gobierno provincial mayores poderes para intervenir y poner fin a huelgas laborales. El presidente del sindicato, Bruno Genot, reconoció que con esta medida los trabajadores pierden una herramienta importante de presión, pero aseguró que seguirán defendiendo sus derechos. La huelga, que afectó a unos 2.400 empleados de mantenimiento, había reducido el servicio de autobuses y metro a solo las horas pico y las noches y estaba prevista para continuar hasta el 28 de noviembre. Mientras tanto, el Sindicato de Conductores de Autobuses y Operadores del Metro, que agrupa a 4.500 trabajadores, planea una nueva huelga de 2 días este fin de semana tras una paralización total del servicio ocurrida el pasado 1 de noviembre. El Tribunal Laboral de Quebec aún debe decidir si durante esa protesta deberán mantenerse algunos servicios esenciales. Manifestantes indígenas se enfrentan con la seguridad en la COP30 para demandar acción climática y protección forestal, causando lesiones menores a guardias. Try to enter
Varias decenas de manifestantes indígenas se enfrentaron el martes a agentes de seguridad de la COP30 en Belém al tratar de ingresar al interior del centro de conferencias, un incidente inhabitual en este evento de la ONU. La conferencia contra el cambio climático se realiza en esta ciudad amazónica de Brasil desde el lunes, con la participación de unas 43.000 personas. Los indígenas marcharon por el clima y la salud en la ciudad, y al caer la noche terminaron bailando frente al recinto. Algunos de ellos ingresaron. Agentes de seguridad los empujaron hacia afuera, mientras algunos resistían, según imágenes obtenidas por la AFP. Cuando llegaron aquí no fueron bien recibidos, de hecho fueron dispersados más adelante por la policía para evitar que llegaran a la zona azul de la COP30. Al llegar ingresaron al espacio de la COP30 para protestar por el hecho de que, aunque la COP continúa y eventualmente terminará, la destrucción sigue adelante. Un portavoz de la ONU por el clima dijo a la AFP que un grupo de manifestantes superó las barreras de seguridad de la entrada principal de la COP, causando lesiones menores a 2 agentes de seguridad y daños menores al recinto. Quiero decir que la represión fue absurda. Podrían haber dialogado, podrían haber formado una comisión dentro para hablar con los funcionarios del gobierno, pero eso no ocurrió. El portavoz agregó que el personal de la ONU y de Brasil tomaron medidas de protección para garantizar la seguridad del lugar, precisando que se investiga lo ocurrido. La seguridad de la COP está asegurada por la ONU en el interior del recinto. Policías pidieron a los participantes todavía presentes que desalojaran el inmenso centro de conferencias. Los organizadores de la marcha se distanciaron de los incidentes y señalaron que las acciones que tuvieron lugar después de la manifestación no forman parte de la organización del evento, según un comunicado de la organización internacional 350.org. Y eso concluye nuestro programa, queridos amigos. Gracias por su sintonía constante. Un cálido saludo a Miguel Sánchez de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, y a la comunidad guatemalteca. Soy Silvia Jiménez, nos vemos mañana. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.